bendiga, Señor. Tú eres hermoso, tú eres hermoso. Buenas noches, amados hermanos y amigos que nos sintonizan. Agradecemos la amabilidad que hayan tenido el día de hoy para conectarse y escuchar esta transmisión. Estaremos comentando el libro de Oseas, del profeta Oseas, de los capítulos 4 al capítulo 10. Recordando que estamos siguiendo un calendario sugerido de acuerdo al plan de lectura que llevamos para la casa de oración Heraldos del Reino, que es muy sencillo, consiste en leer un capítulo diario y de esa manera vamos avanzando en la lectura de la palabra del Señor. En esta noche me acompaña en los controles técnicos mi hijo José David, a quien saludo. Gracias, José, por estarnos acompañando y ayudándonos en esta transmisión. Sean todos bienvenidos, Dios les bendiga. También saludo con mucho gusto a mi hija Ceci, que nos acompaña y que también nos estará apoyando con los comentarios de la palabra del Señor. Buenas noches a todos. Saludo también a mi esposa Eli. Buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches a todos, Dios les bendiga, gracias por escucharnos. Bien, pues iniciamos los comentarios, como ya decíamos. Vamos a iniciar con el capítulo 4 y en el versículo 1 tenemos una expresión que a mí me llama mucho la atención, donde el Señor dice que Él tiene un pleito pendiente con la casa de Israel. En otras versiones habla de los moradores de la tierra, pero se refiere al pueblo de Israel, aunque por extensión también es aplicable a nosotros. Y el Señor está reclamando aquí algunas cosas que no encuentra, que Él busca y no encuentra en su pueblo. ¿De qué cosas está hablando? Dice que en su pueblo ha buscado sinceridad y no la encuentra. No hay sinceridad, no hay amor, no hay conocimiento de Dios. Cuando estamos hablando de sinceridad, quiere decir que el pueblo se conducía sin que en sus tratos, en su expresión, en su hablar hubiera verdad, hubiera veracidad. Había mentira y tampoco había amor. Ese amor que nos habla de la misericordia, que nos habla de el compadecerse del pobre, ese amor que nos habla de ofrecer ayuda a quien lo necesita. Y recordemos que este amor solamente viene a nuestras vidas cuando Dios nos ayuda, cuando la presencia del Señor está en nuestros corazones. Cuando el temor de Dios está en nuestras vidas, es cuando se puede manifestar ese amor. Para nosotros en este tiempo bien sabemos que es fruto del Espíritu Santo. No viene así nada más, no viene por un convencimiento, no viene nada más por una filosofía o por un pensamiento. Viene con la ayuda del Espíritu Santo. Y luego nos habla de que no había conocimiento en el pueblo de Dios. En esta ocasión yo quiero resaltar que ese conocimiento incluye no solo la información como tal, sino que también requiere de una experiencia, de un vivir diario, de una relación con Dios, de una relación continua, de una relación permanente. Y es así como llegamos a conocer a nuestro Dios. Y el pueblo de Israel carecía de estos valores, carecía del conocimiento de la palabra del Señor. Cuando habla de sinceridad, habla que no había mucho fingimiento en la casa de Israel, en las cosas que decían o en todo lo que hacía. Esto era lo que no había, pero también el Señor les reclama lo que sí hay. ¿Y qué es lo que sí hay? Hay juramentos en falsos, hay mentiras, hay robos, adulterio, violencia, asesinatos. En un momento dado dice crímenes y más crímenes. Yo aquí me quiero detener tantito a la parte, porque me llama mucho la atención la parte del juramento. En otra versión dice perjurar. Perjurar, que es no cumplir un juramento. O sea que el pueblo del Señor o juraba en falso, o que viene dando lo mismo, juraban, pero a la mera hora de llegar el momento del cumplimiento no lo hacían. Había una carencia de valores, había carencia de honor, había por el contrario, había dolo, había latrocinio, robo, un fraude intencional. Y es que en el pueblo de Israel, según sus costumbres, el juramento tenía un gran valor, un gran valor, un alto valor moral.
Llegar a jurar era como casi firmar un documento ante un notario público si fuera en nuestros días. Era casi una ley, era algo que incluso para el pueblo de Israel, quien no cumplía un juramento entraba en una maldición de parte de Dios. Pero el pueblo del Señor había olvidado esta parte. Ya no le daba la importancia de esto que estamos comentando. Les importaba poco, digámoslo de otra manera. Y el pueblo del Señor se estaba alejando más y más en hacer lo que precisamente la ley les había marcado que no hicieran. No matar, mataban, no robar, robaban, no mentir, mentían, no jurar en falso, juraban en falso. Hoy el Señor nos da a nosotros la oportunidad, como también se la dio a Israel en su momento, de renovar ese pacto con Dios. Amado hermano, amado amigo que me escuchas, si tú has considerado que le has fallado a Dios en ese pacto, porque un juramento era hacer un convenio, era entrar en un pacto, era entrar en una alianza. Y si tú has sentido que le has fallado a Dios en ese juramento, en ese pacto que has tenido con Él, hoy Dios te da la oportunidad de venir y de renovar ese pacto. ¿Sabes cómo lo hacía el pueblo de Israel? ¿Cómo se acostumbraba? Se reunían las dos partes y hacían una comida para restablecer la confianza, para reconstruir la parte que se había quebrantado y volver a entrar nuevamente en pacto. Y esto me recuerda a lo que se lee en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 cuando dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, dice, y él conmigo. El Señor está dispuesto a sentarse a la mesa contigo, conmigo, y renovar el pacto, si así fuera que en un momento dado hubiéramos quebrantado delante del Señor. Hoy hay oportunidad de sentarse a la mesa del Señor. Él está tocando la puerta, está esperando que abras la puerta de tu corazón y le permitas entrar en él. En este capítulo encontramos que la falta de conocimiento es derivado al no tener temor de Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todo conocimiento, toda sabiduría, todo fundamento en el cual nosotros nos basamos radica desde tener el temor de Dios. Y el pueblo de Israel dejó de tener el temor de Dios, dejó de creer en ese Dios que lo había salvado, que lo había sacado de Egipto, y desde entonces el Señor ha mostrado su amor infinito hacia su pueblo, hacia esta nación escogida, y ellos han demostrado, han ido siempre tras otros dioses, han demostrado un amor fingido, un amor un tanto solo de palabra. No han tenido una verdadera relación de amor con Dios. Sí, esta era la actitud del pueblo de Israel. Iban en pos de otros dioses, concretamente un dios que se menciona aquí en Oseas, en todos estos capítulos que estamos leyendo. ¿Qué dios era? Era el dios Baal. Era el dios Baal. Estaban yéndose a la idolatría. Y el Señor en el versículo 3 dice que a consecuencia de todo esto va a venir un castigo. Dice que la tierra, los moradores de Israel van a entrar en una extenuación. ¿Qué es extenuación? Es una debilidad, es una fragilidad, es una depresión, dice otra versión. La versión Latinoamérica usa la palabra depresión, un quebrantamiento, una falta de ánimo, una falta de fuerza, que incluso hasta los animales, la misma creación, iba a sufrir por este pecado tan grande de Israel. Dice que hasta los peces del mar se iban a extinguir, iban a morir. Esta era la consecuencia de la idolatría por apartarse del Dios real y por ir encaminados a un Dios que prometía lo que no podía cumplir, porque no hay otro Dios que pueda hacer lo que nuestro Dios hace. Amén, como tú decías, en este capítulo Dios
demanda del pueblo de Israel el pecado que ha cometido. Y habla acerca de toda la nación, y una de las consecuencias de ese pecado es las consecuencias que se iban a ver en la naturaleza. Esa naturaleza, esa creación que Dios hizo y que dice en Génesis que al verla que era buena la bendijo. Ahora, a causa del pecado de Israel, hasta los animales iban a sufrir las consecuencias. Es triste ver y darnos cuenta que el hombre ha avanzado en apartarse de Dios, como se apartó en el pasado el pueblo de Israel. Y hoy, al igual que en el pasado, la naturaleza, dice la Biblia, que gime a causa del pecado, esperando la redención de la tierra misma. Entonces podemos ver aquí en este versículo que me llama mucho a mí la atención, el versículo 6, que dice: mi pueblo pereció, porque dice, mi pueblo fue destruido o pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces es triste para los líderes de la generación del pueblo de Israel en la época de Amós, que habían olvidado a Dios, y por cuanto habían olvidado la ley, Dios los había desechado. Los había llegado a hacer como si no fueran nada, y ahora Dios iba a cargar el pecado sobre ellos, y hasta de sus hijos se iba a olvidar. Entonces, amado hermano, amado amigo, debemos de entender lo que el profeta, lo que Dios está tratando de hablar sobre el profeta, porque Dios utilizó la vida del profeta para ejemplificar el pecado de Israel. Estos profetas que estábamos viendo la vez pasada, decía mi esposo, la Biblia menciona acerca de muchos profetas, nos habla acerca de los profetas menores y los profetas mayores, y platicando entre semana estábamos hablando, y yo le decía, Dios me llevó a entender muchas cosas acerca de los profetas. Ellos muchas veces tuvieron que sufrir muchas cosas por llevar la palabra de Dios al pueblo, y entonces ahora Oseas en este libro sufre que ejemplifiquen a una mujer ramera que él tiene que tomar como su esposa, como el pueblo y la nación de Israel. Oseas, que tendría que haber llevado como profeta de Dios una vida muy especial, muy cuidadosa, una vida en santidad, cuidando las ordenanzas del Señor para poder ser un profeta escogido del Señor. Y de buenas a primeras Dios le dice, ve y toma una mujer ramera, porque así como ella es, así es el pueblo de Israel, y tómala como tu esposa. Qué difícil debió haber sido para el profeta haber llegado a hacer eso. En primera tuvo que haber sido señalado por aquellos grupos de religiosos de su época. Sin embargo, ahora Dios está hablando a través de él y está dando la palabra, y dice que por cuanto habían desechado la ley, Dios también iba a desechar la vida de ellos. Entonces, amado hermano, amado amigo, a veces somos como esa mujer ramera, que vamos en pos de otros maridos en lugar de ir en pos de Dios. Y el pueblo de Israel había ido en pos de otros dioses. Dioses que dice la Biblia eran de plata, de yeso, de madera, de bronce. Y también especifica la Biblia, tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Hay que llevarlos en las manos porque no caminan. Y esos no eran realmente Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel había mirado a esos dioses antes de mirar al único y verdadero Dios, al Dios que era el genuino Dios y Señor de la tierra, ese que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y a veces en nuestras vidas tenemos cosas que nos llevan y nos apartan de Dios y vamos en pos de ello. La Biblia dice en Isaías 53 que le miramos, pero le miramos sin parecer. No vemos en él atractivo, pero realmente hay un atractivo en él que debemos aprender a ver, a amarlo como él es, un Dios de amor, un Dios celoso que es capaz de amar. Igual a la relación que tiene con su pueblo, con su novia, con su amada, con su escogida, como la relación que hay entre el esposo y la esposa. Una relación que debe de ser no de violencia, no de abuso, sino una relación de respeto, de amor, de cuidado, de protección. Y eso había sido el Dios de Israel para ellos.
Sin embargo, ellos lo habían dejado, lo habían rechazado, y ahora iba a empezar el castigo. Y por más que ellos se quejaran, Dios mismo había dado la sentencia. Había dicho: por cuanto me desecharon, yo también los voy a tener en poco. Los versículos 4 al 11 señalan los pecados de los líderes que tenían el encargo de llevar al pueblo a la santidad, a la presencia del Señor, pero no lo estaban haciendo así. Al contrario, esos mismos líderes estaban llevando al pueblo al pecado. El versículo 4 en la versión Reina Valera dice que el hombre no contienda ni reprenda a hombre. Ese mismo versículo en la versión Latinoamérica dice que nadie acuse o se defienda, pues contra ti sacerdote es mi demanda. O sea que el Señor está reclamando principalmente a un grupo de líderes responsables de llevar a la presencia de Dios y que ahora no lo están haciendo, y ese grupo es el grupo de sacerdotes. Amigo que me escuchas, yo te recuerdo que hoy todo varón en casa, el varón jefe de familia, el esposo, es el sacerdote de su casa y es el responsable de llevar a su familia a la presencia de Dios. También todo dirigente eclesiástico, llámese como quiera que sea su cargo, él es el responsable de llevar al pueblo a la presencia de Dios y a vivir la santidad que Dios demanda. En sí, por extensión, toda persona, toda autoridad. También, amada mujer que nos escuchas, si tú estás haciendo la función de padre y madre en casa y eres la autoridad, porque estás haciendo la función de papá y mamá, tú eres la autoridad y eres responsable de que tu familia llegue a la presencia del Señor. El Señor está reclamando a los sacerdotes, pero también en el versículo 5 incluye a los profetas. Esos profetas que ya hemos visto con anterioridad son profetas falsos que solamente hablaban lo que el pueblo le gustaba escuchar. Hablaban lo que el pueblo le parecía bien a sus oídos, o hablaban solo a conveniencia por las personas quienes escuchaban supuestas profecías. Pero el Señor también los enlista como responsables de lo que hoy está pasando en este capítulo 4 de Oseas. Y en el versículo 5 también dice que a la madre, usa la figura de una madre para que dice que va a destruir también a la madre, y esta es la que está representada en la esposa de Oseas. Recuerden que recordemos que Oseas, su esposa, fue caracterizada como la nación de Israel, y ella era la madre de los hijos que tuvo con Oseas, o en el matrimonio de Oseas, Israel, Lo-Ami y Lo-Ruami. En el versículo 6 que ya explicaba mi esposa, el Señor señala lo que está sucediendo con el pueblo de Israel y la responsabilidad de los sacerdotes. Uno de los crímenes que Dios considera en los sacerdotes es la falta de transmisión del conocimiento de Dios, porque ellos eran los responsables, y que ese conocimiento incluso fuera el correcto. Por esa falta de conocimiento, el pueblo de Dios estaba siendo destruido, estaba pereciendo. Ya decíamos con la anterioridad que los responsables eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Y en el versículo 14 dice que todo pueblo que no tiene el entendimiento caerá. ¿Qué se les señala? Que habían desechado el conocimiento. Esto en la versión Reina Valera. La versión Latinoamérica dice: dejaste que se perdiera el conocimiento. Y también dice: olvidaste la ley de tu Dios. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, me olvidaré de tus hijos. ¿Qué pasaba? Que sus hijos creían, porque así estaban enseñados, que todo se lo debían a Baal. Los hijos estaban siendo concebidos, nacían, crecían, se desarrollaban con la imagen, para ellos, no de Jehová, el Dios verdadero, sino que estaban creciendo con la imagen de un Dios que no era Dios, el Dios Baal.
Y esta falta de conocimiento, esta falta de relación trae como consecuencia una sociedad que vive cometiendo crímenes y más crímenes. Ya lo decíamos desde el principio de la plática, lo que Dios les estaba reclamando, que era precisamente lo que Dios le había mandado en la ley, que no hicieran, y ellos lo estaban haciendo. Robaban, mentían, asesinaban, juraban en falso, tantas cosas. La idolatría sobre todo era parte de lo que se les estaba señalando. El versículo 7 y el versículo 8 en la versión Latinoamérica textualmente se lee: todos por igual me han ofendido, pues me han dejado a mí su gloria por ir a unas vergüenzas. Y como comen de los animales que mi pueblo ofrece por el pecado, les conviene que mi pueblo siga pecando. El versículo 9 dice que le va a pedir cuentas tanto al sacerdote como al pueblo mismo. Y en el versículo 10 dice la Biblia que le hablan, el pueblo de Dios le hablaba a un pedazo de madera, y de ese pedazo de madera esperaban recibir una respuesta. Y muchas veces Dios lo permitió porque permitió que estuviera entre ellos un espíritu de infidelidad. En otras versiones se habla de un espíritu de fornicación que llevaba al pueblo a errar y a dejar al Dios real, y se iban tras otros dioses. El versículo 17 también señala enfáticamente el pecado concreto y más grande de Israel, que era que se había dado a los ídolos. Yo aquí quiero comentar que se señala Efraín porque era una de las ciudades más importantes e influyentes de Israel. En este caso el reino de Israel, el reino del norte. También en otros capítulos vamos a encontrar que se refiere a Samaria, porque al final de cuentas estas dos ciudades, siendo las más importantes, siendo las más influyentes para este tiempo que Oseas está hablando, son las ciudades que casi vienen prevaleciendo. Las demás tribus, los demás pueblos han menguado bastante, porque a pesar de que ellos les estaba yendo mal, pareciera que no se dieran cuenta que Dios los estaba, que su idolatría no les estaba trayendo nada bueno. Amén. Y continuando con la lectura y comentando la palabra, vamos con el capítulo 5, que inicia hablando a los sacerdotes del pueblo de Israel y también a la casa del rey. ¿Qué quiere decir este llamado? Era un llamado a dos tipos de liderazgo. Tanto a los líderes espirituales, que en este caso estaban representados por los sacerdotes y los profetas, como a los líderes políticos, que eran en este caso los príncipes del pueblo de Israel. Eran los que habían sido constituidos por Dios para administrar al pueblo, pero en medio de todas las cosas para reconocer que Israel era un pueblo santo y apartado, y que había sido escogido por Dios para ser su pueblo entre las naciones. Y los reyes eran los encargados de ministrar las ofrendas que el pueblo llevaba para ofrecer sacrificio a Dios, que era entregado a los sacerdotes. Sin embargo, en este capítulo Dios dice que hay un castigo para el pecado de Israel, y dice: yo conozco a Efraín y a Israel, y Israel no me es desconocido. La nación pensaba que Dios no sabía qué cosa estaban haciendo, qué pecado estaban cometiendo, pero dice: yo los conozco y no me son desconocidos. Dios observaba desde los altos cielos lo que el pueblo hacía, incensando a dioses falsos y ofreciendo sacrificios que no eran permitidos o que no habían sido ordenados por él. También lo que hacían era que ofrecían en todo monte o en todo lugar donde había sido escogido para que ahí habitara el nombre de Dios, para que ahí levantaran un altar a Dios. Ahí ofrecían sacrificios a otros dioses, a los dioses de las otras naciones, y ellos pensaban que todo lo que recibían venía de ellos. Entonces ahora Dios iba a utilizar todos los medios para hacerle ver a Israel que Él era su Dios, y que aunque ellos intentaran negarlo con sus hechos y con sus actos, Dios iba a mostrarles cuál grande era su poder, pero no con el ánimo de destruirlos, sino con el ánimo de hacerles ver que Él los amaba. Entonces tenemos aquí que dicen: no piensen en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová.
había un espíritu que los llevaba a pecar con dioses ajenos. Pero ese espíritu había sido enviado o había sido recibido por ellos porque ellos habían procurado el buscar a dioses ajenos. Entonces tenemos aquí que Dios se molesta y dice en el capítulo 5, versículo 8, tocad bocina en Gabat, trompeta en Ramá. Todos estos lugares son lugares donde había altares a Dios. Dice, sonad alarma en Betaben. Este Betaben es Betel. Y el pueblo Oseas le llama Betaben, que significa casa injusta, casa impura. Hasta el nombre les había cambiado Dios, después de que Betel había sido denominada luz. ¿Por qué? Porque el pecado había llegado hasta el cielo de Dios. Tiembla, oh Benjamín, Efraín será asolado en el día del castigo, y en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Entonces tenemos que Dios lanza una advertencia una vez más por medio del profeta Oseas y le dice, tocad trompeta, griten, anuncien, viene el castigo de parte de Dios para el pueblo que está viviendo en un pecado a nivel nacional. Se estaba señalando las acciones de los profetas, más bien de los sacerdotes. Y ellos lo que estaban haciendo eran acciones contrarias a las que podrían esperarse de ellos. Parece ser que ellos perseguían al pueblo en vez de protegerlos. Parece ser, porque así lo dice la Biblia, que le tendían lazos y le tendían trampas. Entonces ellos andaban buscando atraparlos en vez de ayudarlos. Me llama la atención lo que se expresa en el versículo 4 cuando dice, no piensan en convertirse a su Dios, refiriéndose a su pueblo. Aquí me recuerda la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo llegó un momento en que él reflexionó, dice la Biblia, que volviendo en sí, esa es la expresión, volviendo en sí, quiere decir que tuvo un momento de reflexión. Esto tiene que empezar en su mente y en su corazón, en su voluntad, para decidir cambiar el rumbo. Pero el pueblo de Israel no pensaba en convertirse a su Dios. Entonces, cuando nosotros queremos ayudar a alguien, queremos con el corazón que alguien camine por los senderos del Señor, podemos apoyarlo en la oración, porque al final de cuentas la obra la hace el Espíritu Santo, y decirle, Señor, pon de tu espíritu en él, cambia su mente, Señor, dale una oportunidad de reflexión, dale una oportunidad en que él pueda meditar y decidir buscar al Señor, recomponer el camino, tener una oportunidad de arrepentimiento. En el versículo 6 dice que el pueblo del Señor andaba con sus vacas y sus ovejas buscando a Jehová. Y es que así estaba establecido en la ley. Ellos llevaban sus ofrendas y tenían que hacerlo en el templo, en el lugar dedicado para ello. Pero para este punto ya Dios los había desechado. Aquí la invitación es para que nosotros aprovechemos la oportunidad que hoy tenemos de venir delante del Señor y presentarnos ante Él, traer nuestra ofrenda, cualquier tipo de ofrenda, en adoración, en alabanza, cualquier ofrenda que nosotros presentemos al Señor. Hoy todavía hay el tiempo de venir y traerlo delante de Él, y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo en cualquier lugar. Y también me llama la atención lo que ya se mencionaba, cómo Dios, a través del profeta Oseas, en lugar de llamarle a la casa, al lugar que se llamaba Luz, Betel, ahora se le nombra Betabén, que quiere decir casa de maldad, casa de iniquidad, porque lo que ahí se hacía era cosa terrible, que estaba en contra de lo que Dios esperaba de su pueblo. Y en el versículo 15 dice, volveré a mi casa hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Dios ya se había apartado de la casa de oración. Dios ya no se iba a dejar encontrar por ellos hasta que ellos reconocieran su pecado y buscaran su rostro. Dios, vamos a ver que más adelante Dios los va a enfermar. Dios los enferma. En este mismo capítulo 5 Dios habla que los enferma y ellos tienen la esperanza de ser sanados por el mismo Dios, y esto Dios lo hace con el fin de que en su angustia lo busquen.
con esta expresión termina el versículo 15 de este capítulo 5. Dice, en su angustia me buscarán. Y entramos al capítulo 6 de Oseas, que en el versículo 1 hay un nuevo llamado de Dios para volverse a Dios. Ellos saben que Dios los puede sanar de la enfermedad que refiere el capítulo 5 que ya mencionábamos. Eso está en el versículo 12. Y en este versículo 2 del capítulo 6 parece que el pueblo del Señor está profetizando la resurrección de Jesucristo, porque dice, al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Y en el versículo 4 de este capítulo 6 vemos la temporalidad con que Israel busca a Dios. Buscan a Dios por momentos, buscan a Dios, pero de una manera que no es permanente. Parece ser que ellos dicen, volvamos a Dios, pero Dios luego le dice, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? Porque al parecer no había compromiso, no había lealtad, no había ese compromiso de buscar a Dios de manera continua, de manera permanente. Amén. En este capítulo 6, Dios habla, como decías tú en el versículo 1, venid y volvamos a Jehová. Dios hace un llamado al pueblo de Israel a que se vuelva a Él, dice, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. O sea, Dios había dado juntamente con la enfermedad la solución al problema, y esa solución era volverse de corazón a Dios. Y es que Dios a veces tiene que permitir o enviar, o Él mismo permite que el castigo llegue para que nosotros podamos entender que estamos mal y podamos volvernos de todo corazón a buscar a Dios. ¿Quién hay aquel? Muy pocos son que aman a Dios por lo que Él es. Muchas veces la gente vuelve en medio de un problema, en medio de una circunstancia difícil. Hemos oído testimonios de personas que han vuelto a Dios después de una enfermedad o después de un problema, de un divorcio, de una separación, de una crisis económica. Y a veces Dios tiene que permitir eso en nuestra vida para que podamos entender que Él nos ama. Porque solo así, cuando sufrimos carencias, estamos sensibles a oír la voz que nos dice, yo te amo, yo te necesito, yo te formé, yo tengo un lugar para ti en mi casa. El hijo pródigo volvió al padre hasta que sintió que no podía más. Y a veces el ser humano tiene que sentirse en el polvo, en el suelo, para poder entender que hay un Dios que lo ama, porque mientras no lo necesita, mientras no lo busca, y es que Dios no quiere tampoco que nosotros le busquemos así. Él desearía que nosotros le buscáramos de todo corazón, que conozcamos realmente cómo es Él, cómo es su intención, cómo Él nos ha cuidado, nos ha formado, nos ha engendrado y a lo largo de nuestra vida ha estado con nosotros. Entonces es muy importante este llamado, aunque hay insinceridad en el arrepentimiento de Israel. Y algo que me llama a mí la atención para terminar con este capítulo en lo que respecta a mi comentario, es que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y a veces pensamos que el que hagamos o dejemos de hacer hará que Dios esté a favor de nosotros. Y no es así. Él habla y dice, misericordia quiero y no sacrificio. Cuando sacrificamos y sacrificamos a Dios, lo que sea, trabajo, tiempo, dinero y esfuerzo, pero no hay un deseo real en el corazón de agradarlo, es como si no fuera nada. Y cuando presentamos holocaustos a Dios, si no hay conocimiento de lo que es genuino y verdadero en Él, no sirve de nada, se iguala a nada. Entonces Dios no es un Dios nada más de acciones. Dios sí quiere que tú y yo lo amemos y que con ese amor que nace de lo profundo de nuestro corazón, nuestras acciones sean saneadas y las acciones sean correctas. Pero a veces el hombre piensa que con solo acciones, sin entregar el corazón, esto es agradable a Dios. Entonces, muy importante es recordar que nuestro arrepentimiento o el arrepentimiento de Israel debería de haber sido genuino y verdadero, del corazón hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Muy interesante lo que comentas.
a mí me llamó la atención la parte, lo voy a leer en la versión traducción en lenguaje actual, en el versículo que dice: lo que quiero es que me amen y me reconozcan como su Dios. Aquí Dios lo que le está diciendo al pueblo es que Él da a entender que Él todo lo hace por amor, que el pueblo hacía lo que la ley dictaba, pero lo hacían simplemente con el hecho de cumplir, para que el Señor en ese momento lo viera y se apiadara de ellos. Pero Él lo que quería es que se acercaran más a su presencia, que hicieran lo que la ley ordenaba, pero con amor al Señor, queriendo buscar más de Él. Él tiene un gran plan con nosotros, con los jóvenes y con las personas de todas las edades. En Joel capítulo 2 versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El Señor quiere y tiene planes para cada uno de nosotros. El Señor quiere utilizarnos. ¿Y cómo vamos a lograr que el Señor nos bendiga? Primeramente tenemos que amarle, primeramente tenemos que buscar de Él, tenemos que hacer lo que a Él le agrada. En Jeremías 29 del 11 al 14 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y Jeremías 18, el versículo 16 dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquí lo que nos quiere decir el Señor es de que si nosotros nos dejamos moldearnos por sus manos, Él nos va a hacer, nos va a bendecir, va a darnos la forma que Él ya ha pensado desde el momento en el que íbamos a llegar a este mundo. ¿Y qué es lo que hace el alfarero? ¿Qué hace con la arcilla para moldarlo? Utiliza agua, y a veces la palabra de Dios es representada como el agua que limpia, como el martillo que rompe la piedra. Tenemos que dejarnos moldearnos. Tenemos que tomar esa característica de ser en cierto modo maleables, pero por el Señor. Él nos va a dar la forma. A veces el alfarero tiene que hacer una pequeña presión en donde está en el torno para poder darnos la forma que vamos a obtener. Entonces esas pequeñas presiones a veces Dios las permite para que nosotros podamos adquirir la forma que Él ya ha planeado. Y todo lo que hace el Señor es perfecto, y todo eso viene, y todo lo que le pasó a Israel, le pasó todas las etapas que transcurrieron en sus ciudades, todo lo que vivió su pueblo, es porque Él los ama, y porque Él lo hace con el fin de que ellos se humillen, lo busquen, lo adoren, se humillen ante Él y reconozcan que Él tiene todo el poder y que no hay más Dios que Él. Amén. Como tú decías en el versículo que leía mi esposo acerca de venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pero qué maravilloso sigue diciendo este versículo: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Porque como el día está dispuesto, como el alba está dispuesto para salir al día siguiente, dice que así también Él vendrá a vosotros como la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así que si en este momento hay alguien que ha fallado a Dios o que se siente que está mal delante de Dios, debemos de volver a Él, porque así como el día está dispuesto para que después de la noche venga el día y amanezca, así Él está dispuesto a volver a nosotros
a proseguir y volver a nosotros y a traer la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Y qué es la lluvia temprana? La lluvia que viene antes de las épocas de lluvia, que cuando después de la sequía, antes de que vengan los vientos fuertes y la lluvia en la época que debe de ser, la tierra está como reseca y necesita algo de agua. Así Él es, Él va a venir como lluvia temprana. Y como lluvia tardía es que cuando ya han pasado los tiempos de las tempestades, los tiempos de las lluvias que son, a veces la tierra necesita otro refrescamiento más. Así va a venir Él a tu vida, a mi vida, siempre y cuando nosotros nos dispongamos a venir y volver a Dios. Es así como llegamos al capítulo 7 de Oseas, donde vemos que se señala la maldad de Efraín por las conspiraciones, los engaños que hacía el pueblo a sus reyes, y que muy probablemente también mediante corrupción envenenaban la copa de sus reyes. Al parecer había sido la forma en que, dice la Biblia, devoraban a sus jueces y sus gobernantes. Había un desenfreno en la familia o en la corte, o sea, con el rey y sus cortesanos, y la verdad que lo que hacían realmente era mostrar una cara al rey, pero por dentro dice la Biblia que ardían como horno, la traición, la conspiración, y terminaban asesinando a sus reyes. Y la Biblia le dice Oseas, dice el Espíritu Santo a través de Oseas, y de esos reyes, entre ellos no hay quien me clame. Los reyes, los jueces, los gobernantes estaban siendo traicionados, estaban siendo asesinados. Ya se había vuelto una costumbre en el pueblo de Israel, pero los gobernantes no habían dado el tiempo de clamar a Dios. Y aquí yo quiero detenerme un segundo. Tal vez nosotros no seamos de esa categoría o de ese nivel, reyes o gobernantes, pero sí estamos con la oportunidad de clamar a Dios por lo que acontece a nuestro alrededor, por lo que acontece a nosotros mismos, por lo que acontece en nuestra familia, por cualquier necesidad que tengamos. Dios siempre ha estado esperando que su pueblo le clame. Si muchas veces nosotros sufrimos los daños, es porque no hemos confiado en el Señor y no le hemos clamado a Él. En este capítulo se señala que Efraín buscaba ayuda a otras naciones, aunque tuviera que pagarles impuestos, aunque tuviera que estarle transfiriendo recursos por esa ayuda. Pero había una ayuda dispuesta para Efraín y no la buscaban. El verso 14 dice, y no clamaron a mí. Efraín era considerado como una torta no volteada, es decir, una torta que solamente se cuece o hasta puede llegar a quemarse de un solo lado, y del otro lado estaba cruda, no estaba cocida. Habla de una incongruencia, habla de una doble vida, habla de una inconsistencia, y nosotros no podemos vivir así delante del Señor, teniendo dos caras. Y esto es lo que tenía Efraín. Decía que buscaba a Dios, pero decía que lo buscaban como una neblina nada más, que era algo que aparecía de manera repentina y luego desaparecía. No había compromiso, no había algo que realmente le agradara al Señor. Decíamos hace un momento, lo buscaban por tiempo, nada más en el momento de la necesidad. Dios bendiga su palabra. Amén, como dices tú. Dios lanza una palabra y dice que mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. O sea que mientras él trataba de vendar a uno, vino a la luz el pecado de otro. Qué triste es para el pueblo de Israel la situación que estaban viviendo. Todos estaban en pecado, no había ninguno. Dios los menciona como adúlteros y como fornicarios, y habla acerca de que eran ladrones y asesinos. ¿Qué pueblo era aquel que Dios había cuidado, había amado, y ahora no estaban? Dice el versículo 14, y no clamaron a mí y a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí.
aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Entonces, amado, amada, muchas veces el pueblo de Israel también se representa en la situación actual que pasa en nuestra iglesia o la iglesia en general. A veces no hay separación entre el que busca a Dios y el que no busca a Dios. Pareciera que somos la misma cosa. Y Dios, algo que le reclamaba al pueblo de Israel es que se había mezclado entre los demás pueblos. Entonces tú y yo debemos de vivir una vida agradable al Señor, cuidando nuestra vida, cuidando agradarlo a Él sin importar lo que pase hacia las demás personas o lo que las demás personas hagan. Tú y yo debemos de mirar hacia el blanco, como decía Pablo, yo prosigo al blanco, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Así llegamos al capítulo 8, que comienza diciendo, pon tu boca como trompeta, pon a tu boca como trompeta. Es decir, que íbamos a clamar con fuerza, a pregonar. ¿Qué se iba a pregonar? ¿Qué teníamos que reconocer? ¿O qué tenía que reconocer el pueblo del Señor? En los versículos 1 al 3 dice, traspasamos el pacto. Punto número 1. Punto número 2. Nos rebelamos contra sus mandamientos. Número 3. Desechamos el bien. Número 4. No aceptamos su voluntad o su dirección. Número 5. Nuestro materialismo nos ha llevado a la idolatría. Estas eran las cosas que se tenían que pregonar en Israel, en el reino del norte, que se tenían que decir con fuerza, que era lo que el Señor estaba reclamando. Ellos tenían en poco los mandamientos de Dios. Los mandamientos del Señor los tenían como cosa extraña. Y cuando esto es así, nada prospera. Él les dijo que no iban a cosechar el trigo. Y si cosechaban el trigo, no les iba a dar la harina. Y si les daba la harina, extraños, gente extraña, iban a ser los que iban a comer esa harina o iban a disfrutar. ¿Por qué? Porque Israel se olvidó de su hacedor. Amén. Aquí algo como tú lo dices en el versículo 12 del capítulo 8 dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Qué triste es porque este pueblo despreciaba no solo los sacrificios, los altares, las ordenanzas, y también despreciaba la ley de Dios que él le había dado. Dice, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto, refiriéndose a la época en la que volverían a huir a Egipto, pero también a una época espiritual donde volverían a ser esclavos del pecado. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, pero yo las meteré en fuego. Ese era el castigo que esperaba. Tanto Israel como Judá iban a caer por la espada del invasor y iban a ser asoladas por medio del fuego. Todo fue quemado en la ciudad de Israel. Hasta el templo fue incendiado. Muy interesante tu comentario. A mí me llamó la atención el versículo 3. En la versión latinoamericana dice, no vivirán más en la tierra. No, disculpen. Pero Israel ha rechazado el bien y por eso el enemigo lo perseguirá. En la versión Kadosh israelita mesiánica decía que Israel desaprovechó lo bueno y siguió y persiguió lo malo. Entonces a mí me entró una duda. Entonces, ¿cómo puedo distinguir lo que es lo bueno y lo malo? Lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no. Amado amigo que estás escuchando este mensaje, este audio, este video, quiero decirte que si tú estás planeando reconciliarte con el Señor, puedes aprovechar de lo bueno que el Señor ha provisto a través de su palabra, que ahí encontraremos todo lo que a Él le agrada y lo que para Él no le agrada, todo lo que Él considera que es vano, todo lo que Él no aprueba. Y ahí podremos encontrar todo lo que al Señor le agrada. Él quiere bendecirnos y ahí están todas sus promesas. Y la palabra del Señor en Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Su palabra nos guía y nos da una luz y podemos así escoger el buen camino que el Señor ya ha hecho para que nosotros caminemos en el bien. Gracias, José David. Y en el capítulo 9 de Oseas nuevamente se emplea la figura de la mujer que se prostituye y se le dice a Israel que no se deleite, que no esté celebrando lo que no corresponde, porque va a venir el castigo, y ese castigo es una relación. Le empieza a hacer una lista, le dice: no vivirán más en la tierra de Yahvé, nuevamente serán llevados a Egipto. Dice que no habrá concepción de hijos, no van a engendrar. También dice que no va a haber más embarazos, no habrá más hijos, habrían abortos. Y en el caso de que llegaran a tener hijos, dice que si llegaran a ser grandes, los quitará de entre los hombres. Es todo lo contrario de cuando Israel buscaba a Dios. Fíjese que en el versículo 10 de este capítulo dice: como uvas en el desierto, hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera. Imagínense, uvas en el desierto. O sea, el poder de Dios, la provisión de Dios, la prosperidad de Dios en medio de un lugar de condiciones no favorables para que hubiera fruto. Pero así era Israel, era fructífero, era prosperado, estaba bendecido. Así lo encontró. Sin embargo, cuando ellos le atribuyeron esa prosperidad, esa fertilidad al dios Baal, dice: ahora te voy a mostrar lo contrario, para que veas que realmente no es tu dios Baal el que está dando esa prosperidad, sino que soy yo. Y por eso le empieza a hablar lo contrario a la fertilidad, que es la esterilidad. Falta de concepción, falta de embarazo, falta de hijos, habrían abortos, y aún así Dios estaría en contra de ellos. Dios traería vergüenza a Israel junto con su ídolo Baal, que era venerado según por su poder para la fertilidad. Y además esta gran vergüenza que iba a pasar Efraín, porque usted debe recordar que Efraín, su nombre significa fructífero, el que fructifica, provechoso. Qué pena que cuando el hombre se desvía, pierde la bendición que Dios tiene para él. Todo lo que Dios ha planeado y el propósito que Dios tiene para su vida, Dios lo torna exactamente al revés, a lo contrario, para demostrarle que no es el hombre con sus fuerzas, sino que es la misericordia y es la gracia de Dios. Imagínese a un Efraín que debería de ser fructífero, el que fructifica, que debe ser provechoso, ahora siendo estéril. Qué pena. Dios nos libre de caer en eso. Amén. En este capítulo 9 podemos leer algo que a mí me llama mucho la atención, como decías tú. En el versículo 2 dice: la era y el lagar no los mantendrá, y les faltará el mosto. A propósito de lo que tú decías, que Efraín es fructífero, y a causa de su pecado ya no habrá más nacimientos, ya no habrá más prosperidad. Ahora también Dios le dice que la era y el lagar no los iban a mantener, iban a pasar hambres, y sobre todo les faltará el mosto. El mosto es el vino de la uva que genera la alegría. Ahora Israel y Efraín iban a estar en luto y en tristeza en los siguientes años, y lo podemos ver hasta el cumplimiento de las profecías de Jeremías y de Ezequiel. Y también dice que volverían a Egipto y a Siria, donde comerían vianda inmunda. O sea, los que huyeron de Israel, cuando estábamos viendo las profecías del profeta Jeremías, regresaron a Egipto a comer comida inmunda. Y los que fueron llevados en cautiverio por los asirios y los babilonios, también allá estaban comiendo comida inmunda, pero con una salvedad: con hambre o muriendo hambre, comes todo lo que te dan. O sea que de lo que Dios te había librado, ahora ibas a amar hasta lo inmundo, para reconocer quién era el Dios al cual habían dejado.
Y así llegamos ya al final de esta transmisión con los comentarios al capítulo 10 y se sigue señalando la pasada gloria de Israel, aquel tiempo cuando Israel era prosperado, pero esa prosperidad lo ocupó para seguir pecando. ¿Qué hacían con las bendiciones que Dios les daba? Construían más altares, multiplicaban sus altares para seguir venerando a sus ídolos. Dios les reclama a Israel lo que hacía cuando estaban en tiempo de prosperidad. Amén. El pueblo de Israel era, dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 10, una viña frondosa que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también sus altares, y conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. O sea que entre más bendición les daba Dios, más pecaban contra Dios, porque utilizaban esa bendición para adorar lo que no era Dios. Entonces, qué tremendo es la vida del pueblo de Israel, que en lugar de correr y llevar lo que Dios le daba como prosperidad, como bendición, lo llevaban a los ídolos. Y Dios los estaba observando, y ahora vendría el castigo para ellos. Amado hermano, amigo que nos escuchas, muchas veces Dios nos da bendición. Y tú podrás decir, ¿en qué somos bendecidos? El simple hecho de que hoy tengas vida, eso es una bendición. Hoy te levantaste, abriste los ojos, respiraste y pudiste ver a tu lado a tu esposo o a tu esposa. O si estás sola, pudiste ver a tus hijos durmiendo en su cama. O pudiste ver también a tu familia, si eres soltera, a tu padre, a tu madre o a quien te acompaña. Y vistes esta vida que muchos hoy no les permitió o no les fue permitido verla. Entonces, ¿cómo puedes decir no soy bendecido? Somos bendecidos. Pero que esta bendición que Dios nos da, la vida que tenemos, el aire que respiramos, el aliento que sale por nuestra boca, sea para agradecer a Dios las bendiciones, el amor, para ver todo lo que Él nos ha provisto, y a veces aún sin merecerlos. Porque la verdad no hemos hecho nada en este mundo para poder merecer lo que tenemos, porque no somos dignos a veces de las cosas que Dios nos provee. Sí, a veces la vida es difícil y a veces unos miran la vida como mucho sacrificio y mucho trabajo, pero sé feliz. Tienes vida, puedes respirar. Si te equivocaste hoy, tienes la oportunidad de volver a empezar. Tienes la oportunidad de rectificar. Hay muchos que el día de hoy ya no vieron la noche. Nacieron, se levantaron en la mañana del día, pero hoy ya no regresaron a sus casas. Y tú sigues teniendo vida, pues que esa vida que Dios te ha permitido sea con un propósito: adorar su nombre, bendecir su nombre. No seamos como el pueblo de Israel, que pensábamos que todo lo que tenían, ellos pensaban que todo lo que tenían era porque ellos se lo habían ganado, porque lo merecían, porque ellos eran muy buenos, y iban y llevaban todo eso a otros dioses en lugar de llevarlo al único que merece la gloria, al Dios vivo y eterno, a Jehová Dios de los ejércitos, que mora y habita en santidad en las alturas de los cielos, y que al igual que en ese tiempo miraba al pueblo, hoy nos mira a ti y a mí, y ojalá que vayamos y corramos hacia Él. Que Dios le bendiga. De esto el pueblo de Israel estaba advertido desde cuando venía caminando en el desierto allá en Egipto. Dios, a través de Moisés, siempre le advirtió que cuando llegaran a la tierra que Dios les daba y que fueran prosperados, que no se olvidaran de su Dios, que la prosperidad no fuera ocasión de apartarse del Señor. Queremos terminar esta transmisión. Agradecemos a José David, a Ceci, a mi esposa, que nos hayan acompañado. Yo quiero dejar este versículo en tu mente como una invitación. Está en el versículo 12 de este capítulo 10, este último capítulo que acabamos de analizar. Es una invitación de Dios. Dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Y esta es la parte que me impacta. Dice: porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Recordemos que los comentarios se iniciaron
mencionando que Dios tenía un pleito pendiente con el pueblo de Israel. Quiere decir que Dios todo lo ve. Quiere decir que a Dios no se le pasa ningún detalle. Quiere decir que Dios todo lo tiene en cuenta. No pensemos que a Dios se le han olvidado las cosas. Yo te invito, amado hermano, amado amigo, que vengas a cuentas con Dios. Busca al Señor, busquemos al Señor. Vengamos a su presencia. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de restablecer el pacto, el convenio, el juramento. Es tiempo de sentarnos a la mesa con el Maestro, con Jesús, con el Señor. Él quiere cenar con nosotros. Él quiere estar en nuestras vidas. Solamente lo va a hacer si nosotros lo permitimos, si nosotros cedemos nuestra voluntad. Dice la Biblia, si abrimos la puerta. Dios les bendiga, agradecemos su atención. Si Dios así lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana.